Recorrer esto me dio la idea de que hace 300 años era un pueblo. ¿Viste? 300 años, digo bien, están más o menos bien las cuentas. 320 años es. Era un pueblo esto. Sí, era un paraje allá en la manzana de enfrente, es donde está la catedral. Ahí fue el lugar donde se fundó la primera capilla en 1776. Un colonizador, Domingo de Acasuso, y bueno, él dice que estaba debajo de un espinillo, que ese es el árbol del lugar. El árbol del lugar acá no es el ombú, que es más de la pampa húmeda, acá es el espinillo, y que él estaba bajo un espinillo. Y tuvo la aparición de San Isidro Labrador, que es el santo patrono de Madrid, Sí. y que San Isidro Labrador le dijo que ahí era donde había que poner una iglesia. Lo que primero fue una capilla, después una iglesia, después una parroquia, y después, estos últimos 100 y pico de años, es la catedral de San Isidro. Esta vereda de enfrente es la siguiente vereda urbana. Igual te voy a contar algo de cómo es la Argentina. A ver. Cuando el colonizador funda, él era el dueño de las tierras, obvio. El colonizador fija que ahí se hace la iglesia y deja hecho que, y lo que sí dice es que lo dona, pero que en las 50 hectáreas a la redonda Sí. no tenía que haber ningún tipo de edificación. Yo creo que lo pensaba porque en aquella época estaba la cuestión de que para mantener la parroquia tenía que haber unas vacas, unas ovejas, animales, etcétera, para Sí, para que se sostener sostenga la parroquia, para económicamente sostener la iglesia, Claro. una iglesia de un lugar de labradores. Y San Isidro Labrador justamente era un agricultor, el santo. Y bueno, ¿cuál es el lugar de mayor condensación poblacional? O sea, de mayor cantidad de edificios. Donde no debía haber nada. Donde no debía haber nada. O sea, venimos mal desde hace 300 Le falló años. la planificación. Sí, sí. Y ahí, bueno, San Isidro era una parroquia, después fue un pueblo, después fue... ¿Hoy qué es San Isidro? Porque, ¿viste? Hoy San Isidro es el segundo escalón para llegar, o viniendo desde la antigua capital federal de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar que desde la época de mi padre nos concentramos fuertemente en respetarle el Código de Ordenamiento Urbano a la gente. Entonces eso hace que haya una densidad poblacional adecuada, lo cual podés vivir mejor. Lo único que condensa población es que viene mucha gente en virtud de los tribunales y en virtud de calcular que la mitad de las escuelas privadas, las de DIPREGEP, están acá en esta zona, la Sí. mitad de toda la provincia. Es un lugar de mucho colegio, fue así desde la época de los colegios privados y religiosos. Y el hecho de tener baja densidad poblacional y respetar el Código de Ordenamiento Urbano dice que, bueno, vos tenés sol, tenés toda la vida que mereces, si tenés un chalecito eso va a ser respetado, no te van a hacer un edificio encima. Sí. Y la siguiente cuestión es, no se corta la luz, no se corta el gas, no se corta el agua corriente, no tenés problema de líneas cloacales y demás, porque lo mejor es la densidad poblacional baja. Cuando la densidad poblacional es alta, ahí viene O se satura, digamos. Exactamente, esa es la saturación de la utilización por parte de la población. Esos excesos traen los déficits de infraestructura. Nosotros, dentro de la cuestión de la autonomía municipal, ¿para qué sirve la autonomía municipal? Una es para bajar el peso impositivo en la gente, Sí. que no se superpongan municipio y provincia. Sí. Y la otra cosa para la que sirve es para que el vecino dictamine en un referéndum o en una elección de carta orgánica, dictamine cómo quiere el suelo. Sin duda, todos los vecinos de esta parte dicen: nosotros queremos seguir con baja densidad poblacional, con edificación sin altura. Nuestros vecinos que viven del otro lado de la Panamericana, supongamos en Villa Adelina, en Bulón, tal vez en sus centros van a requerir y decir: nosotros queremos autorizaciones para poder tener vivienda multifamiliar, que vengan nuevas familias, etc. Y entonces, la autonomía permite que lo que ocurre en otros lados no ocurra acá, que es que el vecino dictamina sobre el suelo, primero, o sea, de qué es dueño el vecino del municipio, qué es dueño el municipio del suelo. El mandante es el vecino, decide. La siguiente cuestión, simplificar el tema de los impuestos, que se pueda pagar, igual que en la ciudad de Buenos Aires, una sola vez ABL. No pagar ABL, el inmobiliario urbano de Arba. No pagar seguridad de higiene o comercio e industria, más ingresos brutos. Unificarlo. Tenés resuelta la planificación urbana de San Isidro, digamos. Es predecible de acá a... Toda la vida. A toda la vida, no va a haber cambios. Casi no tenés problema de servicios públicos, por lo que me decís, luz, gas,
justamente con correlato de eso. 100%, 98% para hacer De cloaca. de todos los servicios, Sí. y preparado siempre para ir ampliando los servicios de acuerdo al crecimiento que está planificado en el Código de Ordenamiento Urbano. El Código de Ordenamiento Urbano no lo hice en mi caso, no lo hizo el anterior intendente que fue Melchor Pose. El Código de Ordenamiento Urbano venía del final de la época de los militares, Sí. pero se llegó a un acuerdo que era que se respetaba ese código y que cuando se intervenía era para bajar el impacto, es decir, donde había altura se sacaba altura, donde había usos, como por ejemplo en la época de los militares la Avenida Libertador permitía en el rubro, una palabra vieja, clubes nocturnos. Bueno, se sacaban esos usos, se bajaba el impacto, entonces intervenimos en el código cuando es para bajar el impacto. Sin afectar derechos adquiridos, digamos, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. Porque, Por digamos, supuesto. viene a partir de una iniciativa del privado y después no podés volver para atrás, nada más. Bueno, justamente los vecinos fueron víctimas de lo de la época de los militares. Si bien se hizo un código, también es cierto que ellos cortaban edificios que estaban en marcha. Ah, Y los cortaba el gobernador militar, se arrogaba los poderes del Consejo de los consejos deliberantes, de los intendentes, etcétera. Los intendentes no eran intendentes, sino que eran delegados municipales, por así decirlo, delegados provinciales, claro, menos delegados de autonomía la todavía. provincia. Entonces le generaron muchos juicios acá y en Vicente López, muchos juicios que terminaron pagando los vecinos, porque lo hacía la jurisdicción provincial, pero esas cosas inexplicables que tiene la Argentina, lo terminaron pagando los vecinos de cada uno de los lugares esos juicios. Juicios millonarios, estamos Sí. hablando al día de hoy de 48 millones de dólares. Ya está todo pagado eso ya. Sí, O siguen mucho. abiertos los juicios. No, el municipio se concentró en poder recuperar el dinero de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que llevas muchos años, desde el 99. ¿99 es? Desde el 99. Desde el 99. Este sería el año número 23. Ya Estamos completando el año número 23. estás en el podio de los que más han perdurado. No, hay el podio. hay de 32. No Ahí no está. les voy a ganar, no voy a poder llegar nunca a Granados, esa ¿está? cifra. Granados, alguno más. Sí, hay, bueno, y además hay muy buenos intendentes. Claro, lo que te iba a preguntar era, ¿cómo cambió el laburo en estas casi 3 décadas? Las personas son las que hicieron los municipios. Sí. En el 83 nació la democracia, en San Isidro un intendente, que es mi padre. Mi padre falleció hace 20 años. Que había sido intendente en el año 58, entre el 58 y el 62, antes de que todos nosotros naciéramos, ya tenía experiencia, después se había dedicado 25 años nada más que a la medicina. Cuando Alfonsín llama a conformar el panradicalismo, Melchor Pose era un intendente que ya sabía desde el primer segundo cómo jugar el partido, sabía qué era lo que se debía hacer, lo que se podía consensuar con los vecinos. Bueno, las personas son las que hicieron el municipio a partir de la democracia. Todos los municipios eran viables en el año 83. Sí. Los malos intendentes, o alternar malos intendentes con algún buen intendente que lo intentó y no pudo, eso es lo que dio los lugares que hoy no son viables. No existe mejor o peor. El tema es la viabilidad de que un municipio pueda seguir creciendo de manera armónica. No, pero hay muchas diferencias en los intendentes. Las gestiones, en lo que hay que hacer, lo que se le demanda. Yo vengo recorriendo mucho la provincia y ahí apuntaba con la pregunta. Hay intendentes a los que los paran en la cola del súper y les dicen, hay perros sueltos, necesito que me resuelvas esto, necesito que me cambies el foquito acá en el centro. O después hay otros intendentes como a vos, que les viene la inseguridad, o... También me pueden, pero ¿cómo cambia tema- eso? ¿Te agarran en la calle los vecinos, por ejemplo? Yo charlo todo el tiempo, charlo con los vecinos en la calle. ¿Y te golpean la ventana o No te voy a mentir la típica que cuando yo voy a comprar a la... ¿Vos me estás diciendo que eso es mentira? No te voy a mentir, no. Ah. Está el intendente que le gusta cocinar y estará el intendente que le gusta ir a hacer las compras y todo. Yo la verdad, sacarle tiempo al municipio y sacarle tiempo a mi familia y a mi vida privada y a la política, porque me dedico además 100% a la política, para ir a hacer las compras no tengo. O sea, no quiero decirte justo cuando voy al supermercado. Esa del cajero del banco. No, Claro. además no me gustan los supermercados. Claro, A mí me gustan los está almacenes. bien. Y entonces, ¿cómo te si voy al encuentra el vecino? almacén, sí aprovecho, charlo, me tomo una gaseosa, charlo con alguno de los vecinos, etcétera. Llevo lo inmediato que necesito porque me gusta, porque quiero, porque es mi forma de contacto. Pero sí, los vecinos, el vecino de San Isidro es un vecino agradecido, pero tiene muy claro qué es lo que quiere, tiene muy claro cómo funciona la democracia, cómo es la democracia en estado de república. Él requiere, entiende razones respecto del no, de lo que no se puede,
y maneja, la verdad que pudimos hacer juntos esto porque nos esperamos, ¿no? Lo de las cloacas, por ejemplo, imagínate que antes las cloacas iban hacia Berazategui, cuando se cierra el camino, el conducto a Berazategui, yo estuve en Francia con otros intendentes, con el antiguo intendente de Tigre, con Ubieto, y estuve ahí y estuve en el grupo Suez tratando cómo iba a ocurrir, cómo iban a ser los siguientes años para poder llegar al 100% de las cloacas. Es decir, arranqué antes de ser intendente de esta cuestión. Yo pensé que el tema cloacas no tenía mayor ciencia que tener el dinero, porque entiendo que es muy caro, hay que romper pavimento, digamos, hacer todo un tendido, pero... Es un acuerdo social, para que funcionen las cloacas es un acuerdo social. El problema que tiene el Gran Buenos Aires es que nunca para de crecer. En el país el déficit habitacional, imagínense que es de 150.000 familias por año. Imagínense el crecimiento que hay en materia de viviendas, el tema de los asentamientos que se producen en lugares donde no hay suelo, no hay infraestructura, no hay. Nosotros lo hicimos todo desde la planificación. Por eso te comentaba, yo desde antes de ser intendente ya había viajado a Francia, estaba trabado el proyecto porque había vecinos de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento se negaban a pagar un peso que le venía en la cuenta, que era para poder colaborar con los que le faltaba cloaca en el Gran Buenos Aires. Tengamos en cuenta de que en su momento, en la antigua capital federal, cuando fue creada Obras Sanitarias de la Nación, la cloaca se las regaló la Nación, el país se las regaló a los vecinos de la ciudad. Entonces, por eso era justo, claro. Y bueno, y ahí intervinimos nosotros respecto de esos amparos y demás, y ofrecimos un plan. Y el plan era que tanto hacía el municipio, tanto hacía Aguas Argentinas en aquella época. Y después vino AISA, y AISA súper cumplió el acuerdo. Es decir, que para que vuelvo a lo de antes, al no haber autonomías, las personas son las que hicieron los municipios. Donde hubo gobernantes que ya estaban preparados para eso, con el margen de error que tiene la tarea humana y demás, es donde la cuestión resultó y adelantó. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay un municipio mejor o peor? No. Hay lugares que se requieren una intervención nacional y de la provincia y de los municipios linderos para poder ayudar a tener un protectorado sobre ese lugar, para poder componerlo y que esos argentinos que viven ahí, que fueron llevados, en muchos casos fueron traídos desde el interior bajo la mentira de que había vivienda y trabajo. Justamente lo que no hay en esos lugares es no hay vivienda, no hay oportunidades, no hay centros educativos, no hay infraestructura, no hay suelos, los suelos están contaminados por la falta de cloacas. Claro. No hay agua corriente, entonces el agua corriente está contaminada porque están contaminadas las napas freáticas. Bueno, eso requiere de intervención nacional. El Gran Buenos Aires es un problema nacional. Hay como un relato muy injusto sobre el conurbano bonaerense, porque viste que es como que el origen de todos los problemas es el conurbano bonaerense, que se lleva toda la guita, que está toda llena de planes, que son todos chorros, que hay delincuencia, que se vive muy mal, que digamos, como síntomas están bien, pero resulta que en el conurbano bonaerense se acumula la pobreza que expulsan otros distritos, ¿no? O sea, claro. Y como que ahí no se hace cargo nadie. Esa es la realidad. O sea, está muy mal lo que se viene haciendo desde la época industrial, supongamos, si fuese, de la primera época de Perón, en el sentido de ir llamando a los compatriotas nuestros a que viniesen a Buenos Aires, porque acá estaba el relato ese del que hablabas de las oportunidades empieza ahí. Sí. Pero la cuestión era más o menos manejable, porque en tal caso eran en núcleos urbanos, alrededor de estaciones, estaba la búsqueda de la vivienda propia, la vivienda unifamiliar, etc. Era manejable hasta que vino la democracia, la situación era manejable. Después vino ya una explosión de llevar adelante este engaño. También convengamos que se hicieron cosas como, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, con Alfonsín y con Cafiero, se dio casi 7 puntos de la coparticipación para que tuviesen recursos las provincias del norte para poder contener a sus ciudades. Eso, claro. Y lo que hicieron las provincias que recibieron esos puntos de coparticipación, en realidad aumentar el gasto público, estructurar el gasto y expulsar a generaciones completas. ¿Hacia dónde? Hacia el Gran Buenos Aires.
también el fenómeno que se da en el Gran Córdoba y que se da obviamente en el Gran Rosario, ¿no? Pero culpar al Gran Buenos Aires, no. Me parece ¿Y la ciudad no tiene un rol ahí también? Porque me parece que la ciudad se vuelve como cada vez más exclusiva y más expulsiva porque tiene un territorio, una superficie, digamos, limitada, y de ahí también corren pobres. No, y además tiene una cifra porcentual que están en situación de villa, que hay mucha urbanización, sí es cierto, que hay servicios, etcétera, pero bueno. Hablando de los mitos de la construcción social sobre el conurbano, ¿cómo te llevas con el término, con el mote, que en realidad a vos no se te aplica, no sé por qué, de varón del conurbano? Ese estereotipo político, ¿existe? ¿Es una realidad? Porque ponele que vos no te autopercibas varón del conurbano, convivís con muchos que así les cae y se les ha aplicado. ¿Qué análisis haces de eso? El caudillo. Hoy, la verdad es, el parque de intendentes en general de toda la provincia de Buenos Aires es casi, te diré, solo hay buenos intendentes. ¿Solo hay buenos intendentes? Y la verdad es que el que no es buen intendente se cae. Y lo verás en las próximas elecciones. O lo viste con, y lo hemos visto en las pasadas. O lo viste con resultados últimos, claro. Yo puedo no coincidir respecto del tema de esa veneración del fenómeno popular, del peronismo, y que ahí nació la historia. Bueno, puedo no coincidir con eso. Pero hay lugares que dentro de las condiciones dadas actúan bien. Y por esa razón es que obtienen si los votaron los vecinos, eso no es porque es a punta de planes y eso, porque no. Ahí es resultadismo puro, bilardismo puro. Si ganan es porque gobiernan bien. Si ganan por vías, por buenas armas, que son las del contacto con el vecino, la de realización de la obra, la del buen servicio y demás, eso es que mejor que la cercanía. Ahora, si vos me decís que todos ganaron con voto calecita, bueno, pero hasta donde yo veo no es todo voto calecita. No, es que hay un principio de cercanía. Y los que no aguantan, se va a ver, se vio en las elecciones pasadas y se va a ver ahora, no van a poder seguir. La democracia es una relación que tiene que cultivarse. Si para cultivar, imagínate, primero, te hacen votar cada 2 años, te hacen votar 2 veces cada 2 años. Este año que viene van a ser 3 veces porque seguramente va a haber un balotaje. 18 provincias adelantan las elecciones. Bueno, creo que uno de los caminos para cultivar las relaciones, nosotros tenemos un proyecto presentado para que en la provincia de Buenos Aires se elija cada 4 años, sugiriéndole a la autoridad nacional que también esa jurisdicción se haga para 4 años, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Creemos que eso va a dar un tiempo para poder gobernar, va a dar un tiempo para que se puedan formar los partidos de oposición y prepararse para gobernar, y además el que le gusta la política tiene tiempo de poder cultivar eso que es militar o ser cuadro o asistir a eventos sociales, culturales del partido. Escúchame, te voy a hacer una pregunta, pero no es para buscar el título, sino porque quiero entender las razones. Porque vos en 2014 ya decías que querías ser gobernador y la verdad es que siempre está tu nombre como un posible candidato a gobernador, un tipo que tiene buena gestión, recontra validada en su distrito, que anda. ¿Por qué no se ha dado? Las cosas se dan o no se dan. Pertenezco a un partido que es el que me dio mi primera formación, que es el radicalismo. Siempre tuve una manera de verlo como radicalismo que tenía que ser frentista, que tenía que estar en una acción plural. Hoy es Juntos por el Cambio. Cultivo entonces desde el radicalismo esa relación en Juntos por el Cambio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El hecho de ser candidato, hoy ya vos no te puedes proponer para ser candidato. Un andamiaje dado es el que da. Yo he visto algunos que sí pueden y lo han hecho y después han sido gobernadores. Son autopromotores y llegan. Vos decís que está mal. A ver, acá trabajo, puedo lograr cosas y las lucho y las logro, y son obras largas, consensos muy fuertes. Entonces es como ser gobernador, es una práctica. Llegar para no hacer nada, no. Es preferible seguir acá. Es preferible hacerlo desde otro lugar y tenés esa convicción de que vos sabés por qué estás en la vida pública. Entonces, volviendo al anterior, tenés que llegar con una planificación respecto del problema más serio que tiene el país, que es la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto nacional, tenés que llegar con presidente,
tenés que llegar con una estructura política. Entonces, no es un problema de autopromoción, es un problema de que Juntos por el Cambio busque los mejores candidatos para las PASO y después, luego de las PASO, ganar la elección más difícil de todas, que es la provincia de Buenos Aires. Lo peor que hay es lo que se va instalando y hay gran parte de la responsabilidad, o sea, hay dos situaciones, una los errores del gobierno, la situación de cómo se está viviendo, y la otra cuestión está en Juntos por el Cambio en algunas personalidades, que es la de dar por sentado de que la elección se gana. Y eso es despreciar al voto popular, eso es despreciar a la ciudadanía, que es la que está sufriendo. Nosotros debemos concentrarnos en los contenidos respecto de lo que se va a hacer. No sorprender a nadie después cuando llega el gobierno y menos aún no estar preparados. Y decir que la elección ya está ganada en la provincia de Buenos Aires, que no tiene balotaje, que es por un voto, entonces eso es un acto de temeridad al cual yo no estoy dispuesto. Yo digo, hay que trabajar, la provincia de Buenos Aires es nacional, se gana y se pierde por un voto, reunamos todo el esfuerzo, no participo del vedetismo de lo de las candidaturas. Si se da es porque se tiene que dar y si no se da es porque no se tenía que dar. Pero sí estoy seguro que lo que hay que estar concentrado durante estos meses y buena parte de la primera parte del año que viene es en los contenidos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y eso es lo que no se habla. Gustavo, yo sabía que la charla iba a estar buena. No te quiero robar mucho más tiempo porque San Isidro no se gobierna solo, a pesar de que parece. Así que nada, muy buena la charla y te agradezco mucho el tiempo, en serio. Gracias por el reportaje. Está bueno poder detenerse y charlar en profundidad algunas cosas, pero sino que está escribiendo libros permanentemente. No, bien, se disfruta, sí. Gracias.